Ingeniero, Sí, ¿le puedo hacer una consulta antes de empezar? sí, sí. Sí, espero un par de minutos que se conecten todos. Sí, lo escucho. Con respecto a la coagulación por barridos, incorporación o de barrido, ¿por qué dice que Sí. en realidad no es una verdadera coagulación? No entiendo esa aclaración que hace. No es un proceso en el cual usted describa un intercambio iónico o una ramificación de tipo netamente química, como en el puente, Sí. o en la otra, donde intervienen las fuerzas de repulsión y atracción. Acá es una sobresaturación, y que por sobresaturación, aparte de optimizar los otros dos procesos, lo que hace es, por esa sobredosificación, arrastra, es una forma vulgar de decir, que va absorbiendo, y por exceso de coagulante, es como que se lleva las partículas que por tiempo o por otras razones no se dan en los otros dos. Es como un reaseguro, no es estrictamente, porque no cumple con esos procesos, ¿no es cierto?, del puente químico o de la compresión de la doble capa. Estrictamente no lo es, pero coadyuva, porque absorbiendo, porque hay una sobredosificación, usted termina de barrer, de eliminar los que ya están, o los que han quedado, de esos dos procesos que sí son efectivamente un proceso de coagulación, como los que yo les mencionaba recién. Esa es la razón. Ah, bien, bien. Ahí me quedo un poco. Sí, sí, Muchas gracias. no es estrictamente, usted sobresatura y bueno, y ahí arrastra groseramente, podemos decir, todas las partículas que no han alcanzado a pasar por desestabilización de la repulsión a la atracción por contraiones, o formar esas ramificaciones del puente químico. Sí, eso sí es estrictamente una coagulación, floculación. En el otro, vuelvo a insistir, por un exceso, digamos, de concentración, termina de completar ese proceso, pero arrastra por absorción. Bien, bien, ahí me queda un poco más claro. Muchas Bueno, gracias. no, por favor. En 2 minutos empezamos.
Ingeniero, ¿Sí? disculpe, se escucha como un ruido. No sé si es su micrófono. No, a ver, sí, yo también lo escucho, pero... Hay varios micrófonos abiertos. No, no es este. Bueno, Ingeniero, creo que es el del alumno de Monty, el que hace una interferencia. Es el único que está abierto además del suyo. Igual creo, ingeniero, que usted puede bloquear todos los micrófonos directamente. ahí se nota la diapositiva. ¿La están viendo? Bueno, Ingeniero, una pregunta. sí. Sí, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Usted no podrá alcanzar el programa de la materia o subirlo al campus virtual? Sí, sí, yo lo tengo que terminar de actualizar esta semana y ya lo subimos, ¿ah? Ah, buenísimo, bueno, muchas gracias. No, no tiene por qué. Ingeniero, ¿no tendrá el celular muy cerca del micrófono o algo así? No, no, no. No, no, la verdad que no. Me parece que es el alumno de Monty que tiene el micrófono abierto. Señor de Monti, ¿me escucha? Si no, córteselo usted, ingeniero, de ahí. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver ya terminando la unidad 2 y comenzando la unidad 3, los procesos de filtración y de desinfección, fundamentalmente desinfección química. Estamos siguiendo el apunte potabilización del agua, que estas transparencias están sacadas de ahí, textual, y sobre esto está basado, por supuesto, en la bibliografía, ¿no? En purificación del agua, y en los de Jairo Romero Rojas, la potabilización, y en la bibliografía que está citada. Pero esto es, digamos, el resumen, y de donde yo voy a sacar las preguntas, estoy hablando de teoría, por supuesto, para el primer parcial, que se refiere a la parte de potabilización, unidad temática 2 y unidad temática 3. Yo ya esto se los había comentado, pero bueno, no está de más reiterarlo. Bueno, vamos a ver lo que es fundamentalmente el proceso de filtración. ¿Cuál es el objetivo de la filtración? Eliminar las partículas que han quedado remanentes después de los procesos de coagulación, floculación y sedimentación, que no son pocas. Por eso, un proceso de potabilización requiere, como uno de los aspectos fundamentales, la filtración mecánica, en la cual no solo se van a eliminar partículas silíceas, partículas de arcilla o de algún limo fino, sino también esporas o algunos microorganismos encapsulados que pueden traer problemas. Por eso los ingleses, que son un poco los padres de todos estos procesos a comienzos del siglo XX, decían que preferían una buena filtración
y un proceso, entre comillas, deficiente de coagulación, floculación y sedimentación, a no tener una buena coagulación, floculación y una mala filtración, porque realmente también es un reaseguro a todo lo que es eliminación de no solo partículas inertes, sino de algunas partículas vivas que pueden traer problemas. No obstante, por supuesto, el proceso de desinfección química, por oxidación de halógenos, cloro fundamentalmente, elimina los microorganismos, termina de... Pero cuando están encapsulados, cuando están esporulados, esa capa hace que el desinfectante químico a veces no tenga una efectividad deseada. Por lo tanto, la retención en un medio granular nos evita y nos previene de otros problemas. Pero básicamente es para eliminar esa turbidez, esos sólidos que no han sido eliminados por la sedimentación posterior a la coagulación, floculación. Bueno, básicamente el proceso se identifica por el pasaje del agua a través de un medio granular, poroso, a través de esos intersticios de los filetes de agua. Esto se define fundamentalmente por la velocidad. Ustedes recuerdan que en la última clase habíamos deducido, entre comillas, por semejanza de triángulo, la elemental fórmula de la carga superficial, que era ni más ni menos que dimensionalmente y conceptualmente, desde el punto de vista físico, una velocidad por la cual una determinada cantidad de agua en la unidad de tiempo aplicada a una determinada superficie me da como resultado conceptual esa velocidad de decantación si yo estoy en un sistema de observación fuera de la partícula, o de ascensión si yo estoy dentro de la partícula. ¿Se acuerdan que eso lo comentamos? Pero en definitiva lo que nos interesa es que la tasa de filtración, o esa carga de filtración, ese Q sub F que ustedes ven ahí, es el cociente de ese caudal, la cantidad en litros o metros cúbicos por unidad de tiempo, litro, hora, sobre unidad de tiempo, sobre el área superficial A sub F transversal del filtro, de tal forma que yo tengo un espesor de manto H minúscula, un área de filtración A sub F, y el caudal, en este caso, del agua que va a pasar por el filtro después de la sedimentación en sentido vertical descendente. Básicamente se dan dos procesos fundamentales en todo proceso de, valga la redundancia, de filtración. Ante todo, las partículas son transportadas dentro de esos poros, de esos intersticios, de esos volúmenes de vacío que forman los granos de arena, o del material con el cual esté compuesto el lecho filtrante, o el manto filtrante. Eso es lo que se llama el fenómeno de transporte en el proceso de filtración. Una vez que son transportadas dentro de los poros, y suceden las cosas que vamos a desglosar enseguida, se produce una adherencia a través de la adsorción. Recuerden que la adsorción, con D, es la atracción de partículas sólidas por diferencia de signo de carga electrostática. Son complementarias una de otra y se dan simultáneamente. Lo que pasa es que nosotros lo vamos viendo por separado, porque el entendimiento humano es discursivo, entonces no podemos captar todo en una idea. Lo dividimos para captarlo y explicarlo y entenderlo mejor, pero estos sepan que se va dando casi simultáneamente. Primero, por supuesto, se transporta, pero ahí se van produciendo distintos mecanismos y a su vez se van produciendo los efectos de adsorción. Vamos por lo que es el fenómeno del transporte en el mecanismo de filtración. Esto fundamentalmente tiene distintos procesos. El cernido, que es el cribado, básicamente la partícula se ve transportada en un lecho filtrante y queda atrapada en el poro de menor tamaño a su tamaño de partícula. Es obvio esto, ¿no? Esto es lo que tiene el efecto de tamiz o de criba.
Y también se ve sometido porque se producen disminuciones de velocidad, porque son capilares, vuelvo a insistir, donde se reduce mucho la velocidad, esos intersticios, esos volúmenes de vacío, entre poros de granos de arena o de material sólido muy pequeño, y en algunos puntos de baja velocidad se produce la decantación o la sedimentación. Veamos el primer mecanismo de transporte de la filtración, que es el de intercepción. Obviamente, las partículas, ustedes ven que siguen unos filetes líquidos, en este caso alineados, estamos con velocidades bajas, y las partículas están siendo transportadas idealmente, ¿no?, por esas líneas de corriente. Y cuando encuentran, en esto estamos hablando por eso, bajas velocidades, flujos laminares, cuando encuentran esa, digamos, disminución por separación de granos del espacio intersticial, se produce un estrechamiento y quedan retenidas por la misma. El otro es el impacto inercial. La inercia, que es un principio de la mecánica newtoniana, recordemos de la física 1, donde los cuerpos tienden a seguir en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Acá suponemos el movimiento rectilíneo uniforme, y tienden a seguir, y esas partículas laminares, en línea de flujo, tienden a seguir en ese movimiento rectilíneo, pero al encontrar el volumen, acá lo idealizamos como una esfera, de la partícula con su determinado diámetro D sub c, tiene que desviar la trayectoria. Entonces, al desviar esa trayectoria, porque no se le permite la inercia de seguir en un movimiento rectilíneo como la línea punteada que vemos, no puede acompañarlo y se produce el choque, y ahí se aprovecha para producir los otros efectos que vamos a ver a continuación. Una tercera forma de analizar y de procesos que realmente se producen en estos fenómenos de transporte de la filtración mecánica es lo que se llama la acción hidrodinámica. Obviamente el agua es un fluido líquido, viscoso, en movimiento laminar, en Reynolds bajo, y evidentemente la partícula tiene velocidades distintas en sus extremos de acuerdo al diagrama de composición vectorial triangular. Ahí vemos la partícula de forma irregular, donde tenemos un vector velocidad en la parte superior de mayor módulo que en la parte inferior. Por lo tanto, eso va a producir un momento, esa diferencia de magnitudes vectoriales, que va a hacer girar la partícula, y a raíz de ese giro hay diferencias de presiones y lleva a la partícula, por el giro que le imprime esta diferencia de módulos, hacia el grano, donde se van a dar los otros efectos de cribado, sedimentación y los de adherencia que todavía no hemos comentado. Otro efecto es el de difusión. Se debe al movimiento browniano, principio básico del equilibrio que se da en todo sistema en la naturaleza, donde las partículas, pequeñas por supuesto, tienden a difundirse desde las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración, ¿no?, para equiparar, para equilibrar. Esto hace que se formen depósitos, por ejemplo, pequeños depósitos de arcillas, en distintos puntos del lecho filtrante, en distintos puntos del manto intersticial, compuesto por los granos de la arena, o de la antracita, o de lo que fuera, con lo cual nosotros hemos constituido en pequeñas partículas ese filtro por donde va a pasar el líquido, y ahí la velocidad prácticamente se hace cero. De tal forma que si nosotros hacemos lo que pasa, decíamos recién, simultáneamente, pero nosotros vamos dividiendo para irlo analizando, por parte, vamos a tener un efecto de intercepción, por espacio pequeño, cernido, el impacto inercial tiende a seguir rectilíneo y choca, disminuyen las velocidades por los espacios intersticiales prácticamente capilares dentro de un
movimiento laminar y ese descenso de velocidad hace que estas partículas decanten, y ahí se produzcan otros efectos de adherencia que son los que vamos a ver enseguida. Y por supuesto la difusión de mayor a menor concentración también hace que se produzcan esta reunión de partículas que han quedado del proceso coagulación, floculación, decantación, a ser retenidos por todos estos mecanismos de transporte. Básicamente, si nosotros analizáramos la eficiencia en la remoción de partículas como variable independiente en función del diámetro de la partícula, evidentemente si la partícula a separar es de mayor tamaño, siempre la eficiencia, nos vamos hacia arriba en el eje de la Y, va a ser mayor. Y se ha graficado los distintos procesos, y evidentemente se ven las distintas curvas. Esta está rectificada porque son gráficos semilogarítmicos, pero prácticamente son lineales, de sedimentación, de difusión y de intercepción. Esto, evidentemente, en laboratorio, los investigadores van midiendo eso. A nosotros nos interesa saber que la eficiencia, obviamente, es por el diámetro de la partícula. Sí, señor. Le hago una pregunta. Por supuesto. ¿Hay alguna especie como de porcentaje de partículas no deseadas que retiene la filtración? O sea, una especie de decir, del 100% de las partículas, sí, en la filtración se retiene. Sí, eso va a depender de muchos factores, Generalmente, cuando está bien el pH, porque después intervienen otros procesos, ¿no? Que son los eléctricos, que vamos a ver enseguida, y los procesos porque alrededor de las partículas de los granos de arena se forman capas biológicas de zooglea, llamado vulgarmente, pero es un film biológico. Se van produciendo todo eso, la concentración, etcétera, etcétera, y cuando todo eso es óptimo, estamos hablando de porcentajes de mayores al 90%. Por supuesto, vuelvo a insistir, interviene la temperatura, interviene el pH, interviene la eficiencia del manto granular, interviene la velocidad, y eso es lo que nos va a dividir a nosotros entre lo que es el filtro rápido y el filtro lento. Recordemos que la carga superficial, que en esta etapa llamamos tasa de filtración, pero que dimensionalmente es un caudal sobre un área, da una velocidad. Esa velocidad, según sea más alta o más baja, define lo que clásicamente se denomina filtro lento o filtro rápido. Tiene mayor eficiencia en remoción de partículas, que es muy buena la pregunta suya, el filtro lento, pero en cuanto a rendimiento y eficiencia de superficies, de inversión de mantos de arena y de caudal aplicado, tiene la imposibilidad, digamos, a veces de la practicidad cuando son grandes caudales. Entonces se utiliza el filtro rápido, que tiene eficiencias totalmente aceptables, por algo se usa en todos lados, pero esa velocidad también interviene. Pero para quedarnos con un valor, que es lo que usted me está diciendo, en condiciones óptimas está por encima del 90-95%. A veces, cuando las circunstancias no hacen que sea de acuerdo al proceso teóricamente descrito, podemos bajar inclusive a 80. Pero bueno, se puede llegar a tenores de eliminación de partículas superiores al 95% en la mayoría de los casos, en casos prácticos. Bueno, habíamos hablado de los mecanismos de transporte, que son los que vimos recién, pero decíamos que en la filtración intervienen otros, de adherencia. Esto se da básicamente por esas fuerzas absortivas que decíamos recién, entre la partícula y el grano del filtro, el grano de arena o el grano del material con el cual esté compuesto ese tipo de filtro. Básicamente está relacionado con efectos químicos y electroquímicos. Y, por supuesto, ¿cuáles son los procesos más importantes? Las fuerzas de Van der Waals, bueno, prácticamente son procesos eléctricos que tanto se dieron cuando yo agregaba un coagulante metálico, una solución química, sulfato de aluminio, sulfato de hierro, polielectrolito, etcétera, etcétera, cuando veíamos la coagulación de desestabilización y la floculación, la posterior formación del floc químico o del grumo, entonces prácticamente las fuerzas en otra magnitud, pero los efectos se producen.
Entonces, están las fuerzas de Van der Waals, los efectos electrostáticos y el puente químico que vuelve a aparecer, pero acá en una manera muy subsidiaria, no tan importante como en lo que es el proceso de coagulación-floculación, pero se da, porque electroquímicamente la naturaleza no sabe que estamos en un proceso, en otro, y que acá porque hay un granito de arena con el coagulante que quedó de antes, no tiene que separarse y usar otro método, no, se sigue dando todo en menor magnitud, pero también interviene en el proceso de filtración. Eso es lo que les quiero decir. La sustancia no se agotó totalmente el coagulante y sigue beneficiando en este proceso también, porque eso en definitiva, por eso seguimos usando coagulantes, porque también beneficia en menor medida, pero ayudado a los fenómenos de transporte en esta etapa, tercera o cuarta, de la operación unitaria de fabricar agua potable o de potabilizar. La fuerza de Van der Waals, obviamente las líneas de corriente hacen, que decíamos recién, un acercamiento entre la partícula, y veíamos el impacto inercial, y el grano del filtro, generalmente una arena silicia redondeada de buena calidad. Esto se produce la atracción, sigue teniendo esa carga, y fundamentalmente es proporcional a la densidad, a los tipos de floc, y obviamente se van dando mayores o menores procesos de intensidad. El señor que me preguntaba recién, evidentemente dentro de los porcentajes, cuando utilizamos un buen coagulante, esto se ve mejorado por este proceso de Van der Waals en la primer subrama, digamos, de adherencia. Un polielectrolito dará un mejor rendimiento, entre comillas, que una sal metálica común. Posteriormente es la adherencia en lo que son estos tipos, cuando los granos son negativos, positivos, bueno, obviamente la atracción electrostática, coulombica, obviamente, más con menos se atrae. Decíamos que se producía por remanente, vuelvo a insistir, de ese coagulante que viene de los procesos anteriores, un puente químico. Sí, la partícula sigue, la que pasó, la que no alcanzó a decantar, sigue electroquímicamente formando esos radicales libres que vemos ahí, esas ramitas, y que hace que cuando se acercan a los granos de arena o al grano del medio filtrante, quedan adheridos. Entonces, culmina un proceso que a lo mejor estas partículas no se adhirieron entre ellas y no alcanzaron a decantar en las 2, 3, 4 horas que podemos tener en un sedimentador o en un decantador, siguen las partículas de menor tamaño y al pasar por todos estos procesos de transporte y todo lo que vimos recién, las fuerzas electrostáticas más o menos que se atraen y estos radicales que se forman quedan adheridos, aparte de las fuerzas de atracción coulombicas, por el puente químico que ya viene formándose, y en algunos casos ya formado, sino que no alcanzaron a decantar, por el mismo proceso de coagulación con los coagulantes. Y ahí interviene la calidad del coagulante que mejora los rendimientos, por supuesto. Proceso como en todo. La filtración biológica, yo recién les comentaba. Bueno, obviamente siempre hay algo de carga biológica mínima del agua cruda, el agua que saco del río, el agua que saco del embalse. En algunos casos, el agua que yo desalinizo, que lo vamos a ver el viernes que viene, Dios mediante, cuando veamos el proceso de ósmosis inversa. En algunos casos, como se dan, por ejemplo, en el Medio Oriente, en algunos casos de escasez de agua, y existen los recursos económicos para poder hacerlo, se desaliniza por medios sofisticados de eliminación. Pero en general estamos sacando agua dulce de fuentes superficiales. Cuando es una fuente subterránea, estos procesos de filtración prácticamente se dan en los mantos del suelo en forma natural, y estos procesos generalmente no son necesarios, sino solo la desinfección química. Pero bueno, esta capa biológica, que es un film biológico, una pequeña partícula, perdón, de espesor pequeño en el sentido, ¿no? Me estoy refiriendo a una de las 3 dimensiones, el espesor. Cuando las condiciones de temperatura y pH, lo que yo mencionaba recién como condiciones óptimas para que se den estos procesos, esa materia orgánica, esa
materia orgánica muerta, podemos decir, esa materia orgánica viva, que pueden ser bacterias, protozoos, etcétera, etcétera, se reducen por procesos de oxidación, reducción, y se obtiene, por esos procesos de oxidación, reducción, que ustedes recordarán de la química, pero acá simplemente mencionamos el producto, no nos vamos a meter en química porque no estamos estudiando química, estamos estudiando ingeniería sanitaria, que es una rama de la ingeniería civil. Básicamente, por esos procesos se forman agua, toda esa materia orgánica viva y muerta se produce por oxidación, reducción, procesos redox, agua, dióxido de carbono, nitratos, sulfatos y fosfatos, procesos reductores. Básicamente, ¿qué factores intervienen y que mejoran el rendimiento del filtro, como lo que recién conversábamos? Bueno, el diámetro de la partícula, obviamente, es inversamente proporcional a la eficiencia. Y la velocidad de filtración es inversamente proporcional a la eficiencia. Los lentos son más eficientes, es lo que decíamos recién. Pero el filtro rápido, universalmente aceptado por la practicidad, da perfectos rendimientos de filtración que no obstaculizan en nada llegar a esos 90 y pico %. Bueno, básicamente otros factores que intervienen es el tipo de suspensión, que se mide a través de parámetros físicos, volumen, densidad del floc que estamos eliminando y que quedaron del proceso remanente, como remanente del proceso de ovulación, floculación, sedimentación. Obviamente, parámetros como el pH, el potencial hidrogeniano, el potencial Z, la carga que pueda llegar a tener, y todos estos efectos que van manejando a este proceso en el cual yo hago que el agua filtre por acción gravitatoria, en este caso vertical descendente, a través de un manto de arena o de carbón, o del medio granular, generalmente es arena, generalmente, a veces se combinan, o si son otro tipo de filtros no de plantas potabilizadoras para grandes volúmenes, para grandes poblaciones, algún filtro rápido de menor dimensión, puede utilizarse algún otro elemento que mejore todos estos procesos, pero en general la arena es lo más usado. Ingresa el agua cruda, o sea, hay un sentido de ingreso de agua cruda, un sentido de egreso del agua filtrada, es decir, que ya pasó por acá y se produjeron todos estos efectos de transporte y de adherencia que nosotros vimos recién en forma desglosada. Y esto está, por supuesto, soportado, y básicamente esto va evidentemente quedando estas partículas que pasaron, acá está el sedimentador, en una etapa, en un flow sheet, y van ensuciando el filtro, porque esas partículas quedan retenidas por cernido, por etcétera, etcétera, lo que vimos recién, y evidentemente se va ensuciando. ¿Qué hace? Hay que lavarlo el filtro. Bueno, si es un filtro rápido, se lava por una corriente de contralavado por una presión en sentido inverso, quiere decir que si yo filtro de arriba hacia abajo, descendente, yo lavo de abajo hacia arriba en sentido ascendente, y esa agua de lavado sale por otra línea de corriente independiente. Si es un filtro lento, de los pocos que ya van quedando, aunque enseguida les voy a comentar, los mismos que lo inventaron lo están revalorizando para pequeñas poblaciones, obviamente no lo van a hacer en Londres ni en otros lugares, ¿no? Pequeñas poblaciones, digamos, rurales, o pequeñas poblaciones dispersas en el Reino Unido, también en los Países Bajos, en algunos lugares, donde se utiliza el filtro lento, donde hay poco caudal, entonces que aumente un poco la superficie, porque evidentemente si el número es bajo, ustedes relacionen caudal, en el denominador, el numerador caudal, denominador área, entonces ahí se juega mayor área para bajar el cociente. Entonces, fundamentalmente, se limpia, se forma acá arriba como una capa y se renueva mecánicamente y se coloca nueva arena. Es un proceso que se hizo hasta hace unos años ahí en la planta Alto Godoy, frente a la Facultad de Medicina, la planta potabilizadora. Pero bueno, en general se lava, filtro rápido, y el agua sale por ahí. Bueno, ¿cuáles son los tipos de filtros? Hay que filtrar y hay que lavar.
Eso lo decíamos. Y por supuesto, se genera cuando se va ensuciando el filtro, porque el agua, los filetes líquidos, que van llevando esas partículas que quedan adheridas o retenidas mecánicamente, adheridas, digamos, electrostáticamente, o por el film biológico, o por el cribado, sedimentación, etcétera, etcétera, de un medio de transporte netamente mecánico. Eso hace que se disminuya ese volumen o esa capacidad de conducción del agua por ese volumen intersticial reducido, y se producen aumentos de pérdida de carga. Entonces yo tengo que aumentar la carga. Cuando ya aumenta mucho la pérdida de carga, yo tengo que lavar el filtro. Esto lo van a ver en la aplicación numérica en el trabajo práctico número 4, que básicamente es un... donde se ve el dimensionamiento de la planta potabilizadora en sus distintas etapas, y bueno, después complementan el trabajo práctico número 5 con el tratamiento de los efluentes en una planta depuradora. Pero esta etapa del diseño de estas unidades de tratamiento, de filtración, como así también de decantación, de coagulación, de desinfección, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito, lo van a ver numéricamente en la práctica correspondiente, porque el ingeniero que no calcula no es ingeniero, es un teórico. Pero también es cierto que la diferencia entre el profesional y el aficionado es que el profesional sabe los porqués. Y para saber los porqués tenemos que conocer, obviamente, los fundamentos teóricos. Pero esos fundamentos teóricos no quedan ahí. Prácticamente nosotros servimos a la sociedad dotándola de bienes y servicios. Y eso se hace con diseños. Y los diseños se hacen con cálculos numéricos y con dibujos de precisamente esas unidades que nosotros estamos calculando. Bueno, los tipos de filtro, fundamentalmente, acá tenemos nosotros, ya vamos a analizar uno y otro, pero fundamentalmente ingresa el agua, se va filtrando, acá tenemos dos capas, arena apoyada sobre grava, y esto filtra, sale por abajo, y después viene el agua de contralavado, que viene de un tanque elevado. Yo no sé cómo está el tema ahora de las visitas a las plantas, cómo se va a manejar eso realmente, porque ya hace el segundo año que tenemos la desgracia de no tener condiciones normales de dictado, pero eso, bueno, Gelinasa, como está ahí en obra, ahora se llama ISAM, yo le sigo llamando obra sanitaria porque estuve 12 años ahí, se llamaba obra sanitaria, ahora se llama ISAM. Pero fundamentalmente en los Lujanes van a ver, pero ahora creo que los llevan acá a Godoy Cruz, la planta nueva esa que han calculado. Bueno, es una forma de decir, bueno, ahí al ingreso a Godoy Cruz, pero básicamente tienen un tanque elevado para ahorrar presión electromecánica, y eso hace que yo pase por el manto de grava que sostiene a la arena, pero fundamentalmente todas esas partículas que quedaron adheridas por los distintos procesos de transporte y adherencia en esa, digamos, en ese manto de arena, es recolectado por la canaleta de lavado y de ahí se manda recolectado. Inclusive ahí en la planta Antogoy, cuando ustedes entran a la Facultad de Ingeniería, mandaban el agua que viene del Cividi, que potabilizan, mandan por esos canales a veces el agua con el barro que queda, porque es un lodo, es simplemente un lodo, con algo de cationes de aluminio por el coagulante, pero ya está demostrado que no es un metal pesado ni que tiene problemas. Así que bueno, básicamente esto filtra, aumenta la pérdida de presión, prácticamente el agua ya no baja, se lava, se corta el proceso, se sigue con otros en serie, y se manda agua de lavado a presión, se saca todo esto, sube como un manto de agua marrón achocolatada, porque está sacando toda la arcilla, todos los limos que quedaron en estos intersticios del manto granular, estos canículos que están acá, y se manda después al proceso. Bueno, básicamente tenemos entrada del agua del filtro, salida o sea, el agua cruda, que viene del sedimentador, salida del agua filtrada, entrada del agua de lavado, salida del agua de lavado.
Y nosotros tenemos, de acuerdo al flujo, un flujo vertical descendente. Tenemos el afluente por la parte superior y el efluente pasando por este manto granular o medio filtrante 2, pasando verticalmente, descendentemente por ahí. Estos espesores varían más o menos de 60 a 1 metro, 90 centímetros. La otra es fundamentalmente un flujo ascendente, no es de lo más común, pero fundamentalmente es el hecho ascendente, hace que ingrese el agua por abajo, pasa por ese manto filtrante que ya tiene que tener un mayor espesor, ya puede llegar a algunos metros, como ven ahí, hasta de 2 prácticamente a 3 metros, y fundamentalmente por la parte superior nosotros colectamos el agua, que ya está filtrada, o si no, también se puede dar que se ingrese por, digamos, 2 direcciones, el agua, digamos, por la parte superior, la parte inferior, y se produce ahí el traspaso por el medio filtrante. No es lo más común, prácticamente no es usado, simplemente lo ponemos porque en algunos lugares se han diseñado para pequeñas plantas esa forma de encarar por los 2 lados. Esto es importante conocer esa diferenciación que nosotros hablábamos recién de lo que es las características entre un filtro lento, un filtro rápido y los filtros de alta tasa, que son esos filtros que se dan en algunas industrias o en algunos lugares donde los caudales o la población servida no tienen una gran exigencia de caudal de agua a filtrar y mejoran los rendimientos, por supuesto, por el tipo de material, las características que nosotros tenemos ahí. Entonces, bueno, ¿qué características nos van a dar a nosotros fundamentalmente la diferenciación entre filtro lento y filtro rápido? Básicamente, y bueno, eventualmente los filtros de alta tasa, filtros compactos, que vos visité no son de lo más usual, pero bueno, la tasa de filtración. ¿Qué era la tasa de filtración? La carga superficial, concepto que teníamos, caudal sobre área transversal, que lo medíamos con unidades de, hacemos la ecuación de dimensión, metro cúbico, día, sobre metro cuadrado, me quedan metros día. El filtro lento tiene en general una tasa, una velocidad de filtración de 2 a 5 metros por día. Condición sine qua non es que tiene que ser por debajo de los 12 metros por día. Estamos diciendo, estamos aplicando poca cantidad de agua por unidad de tiempo, eso es caudal, en la superficie de filtración. Supongamos que nos ponemos en el límite superior máximo, 12. Ya el filtro rápido está en el orden de 120, es decir, 10 veces más. Puedo aplicar 10 veces más cantidad de agua por unidad de tiempo, por unidad de superficie, en el rápido que en el lento. Por eso yo, evidentemente, disminuyo mucho la superficie del filtro, lo cual me está dando a mí la idea de que tengo una economía de escala en lo que es materiales y, digamos, partes o dimensiones constructivas del filtro. En el otro ya puedo llegar prácticamente a 500, pero es un filtro a presión metálico, ya vamos a ver un esquemita. Vuelvo a insistir que prácticamente para poblaciones medianamente importantes no se utiliza. En industria o en algunos casos muy, muy pequeños, como el que les voy a mencionar enseguida. El medio, bueno, ¿cuál es el medio filtrante? ¿Cuáles son? ¿De qué son las partículas granulares? Bueno, arena y arena. Y evidentemente acá puede haber otro elemento, antracita, cualquier otro elemento que mejore la atracción en lo que es adherencia. Granate, etcétera, etcétera. Pero es arena en ambos. Lo que nos diferencia es la velocidad, la cantidad de agua por unidad de tipo, unidad de superficie.
Una característica importante es que esta arena no se estratifica, es toda del mismo tamaño y no quedan, por estratificación y por acción de la fuerza gravitatoria, las partículas más pequeñas, más grandes abajo y las más pequeñas arriba. Acá sí, se produce una estratificación de fino a grueso. Obviamente lo grueso va al fondo. Acá también. La duración de la carrera, ¿qué es la carrera? Es el tiempo que transcurre entre dos limpiezas sucesivas del filtro. Es decir, desde que yo lo pongo a habilitar, a filtrar, hasta que lo tengo que limpiar porque aumenta mucho la pérdida de carga, ya el agua no pasa, de 20 días a 60 días, hasta 2 meses en un filtro lento. Esto es mucho más reducido porque aplico mucha más cantidad de agua, fíjense, de 120 versus 12, 10 veces más, de medio día a un día y medio. Generalmente el operador, hasta que le agarra la mano para el tipo de agua que tiene que filtrar, si son aguas que vienen, supongamos acá, ubiquémonos en el Gran Mendoza, ¿no? Las plantas potabilizadoras de Aysam, de Luján, de Maipú, evidentemente tienen ya una decantación previa en el embalse Potrerillo. Entonces, bueno, eso ha cambiado algunos, digamos, tiempos y parámetros, pero igualmente también va a depender de esa carga. A veces viene, no hablemos de los casos extremos, cuando hacen la limpieza del fondo del embalse, pero en algunos casos aumenta un poco esa carga, y también la calidad del coagulante que se usa, bueno, hace que esto pueda variar, pero básicamente en condiciones normales, sin cambios de coagulante, sin cambios, digamos, de lo que es el agua de toma que va para potabilizar, ya le tienen agarrada la mano y saben cada cuánto se tiene que limpiar. El operador, básicamente, cuando hacíamos las visitas, en épocas que podíamos ir a las plantas, sobre todo en las de Luján, tratábamos de ir cuando estaba por hacerse la limpieza para que se viera cómo, a partir del tanque elevado que veíamos recién, esa agua chocolatada por la contracorriente, es decir, de abajo hacia arriba, sacaba esa suciedad en los intersticios del grano, y bueno, más o menos en ese lapso de tiempo. Este también está más o menos en ese lapso de tiempo. Las pérdidas de carga, si cada cuánto se ensucia y cómo influye en que el agua pueda pasar más o menos libremente por suciedad y por obturación de esos volúmenes intersticiales, de esos volúmenes de vacíos de los granos. Entonces, bueno, de 0,6 metros, o sea, de 60 centímetros a 1,2 metros inicial, final. Es decir, al comienzo siempre hay una pérdida de carga, porque evidentemente el agua tiene que vencer, aunque esté limpio el filtro, aunque en los intersticios no hayan partículas, ni floc adheridos, ni esporas, de protozoarios o algún parásito que por ahí pueda haber, que desgraciadamente en nuestras zonas hay parásitos, no estamos hablando como zonas más complejas, ya vamos a verlo al final de la unidad 5, no vamos a adelantar ahora, pero sí, hay huevos parasitarios, sobre todo en los enfrentes, ¿no? Eso viene de los tractos intestinales, básicamente. Pero bueno, eso ya es un problema para las plantas potabilizadoras y para las zonas de reuso en riego, que obligadamente, por la Autoridad de Aplicación Hídrica Provincial, Departamento General de Irrigación, se tiene que reusar en riego, siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud y a su vez los mandatos del Pacto de San José de Costa Rica, a lo cual la República Argentina está adherida. Bueno, eso lo veremos en su momento. En el filtro rápido, inicial, 30 centímetros, y bueno, podemos llegar a 3 metros. Por supuesto, es otro tipo de filtro, y acá también con los barismos que... Agua de lavado no usa, yo decía que se escardilla, cuando los filtros son chicos se escardilla, sino con un barredor, como si fuera una paleta con goma, y se saca la parte de ese filtro, de esa parte de la arena de arriba que queda medio amarillenta y sobre todo por la acción del sol, se va oxidando y se renueva eso. Acá no. Acá se manda agua de ese tanque elevado de una bomba, y fíjense, ¿qué es lo que nos interesa? Sí, bueno, ¿cuánto tengo yo de reserva para lavar el filtro? Generalmente, los volúmenes de filtro para filtrar un determinado caudal Q, el agua de filtro está entre un 2 y un 4% del agua filtrada. Eso está estimado porque evidentemente para espesores de 90, 100 centímetros,
y la cantidad de arena que ingresa, cada día, día y medio que yo tengo que producir el lavado, yo gasto en definitiva bastante poco respecto al caudal del filtrado. Lo que pasa es que el caudal del filtrado diario es muy alto, depende de la planta, ¿no? Pero bueno, con un tanque de reserva relativamente grande se suple perfectamente. Bueno, la profundidad del medio de 60 centímetros a 1 metro en el filtro lento y de 60 a 75 centímetros. Estos son valores orientativos, ¿no? Por supuesto. Cuando ustedes diseñan, toman más o menos acorde a lo que la experiencia, acá interviene mucho la experiencia, y la conceptualización teórica les dice. Bueno, la grava de sostén, cómo se recolecta por tuberías perforadas, etcétera, etcétera. Veamos el filtro lento, el esquema, ese que ya está prácticamente en desuso, solamente en algunos casos donde no está asegurado bien el proceso de desinfección o que quieren eliminar algún tema parasitario por un lado, en algunos lugares se sigue utilizando. Acá ya se sacó definitivamente de ahí en Alto Godoy, hasta hace unos años, se utilizaba antes eran todo lento, pero después empezaron a hacerlos rápidos y quedaba un sector de lento, pero bueno, ya prácticamente ha salido de desuso. Pero siguen en muchos lugares del mundo, y del mundo desarrollado, ¿no? Del primer mundo, estamos hablando estos procesos, pero como da grandes superficies, tiende a no usarse, pero lo hacen cuando no son grandes caudales, vuelvo a repetir, y cuando tienen objetivos de eliminar algunas partículas complejas, como el Cryptosporidium, por ejemplo, que ellos tienen, ellos no tienen parásitos, pero tienen ese tema, y bueno, lo eliminan con una buena filtración lenta en arena. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Obviamente, se aplica vertical descendente, en la fuente de agua que viene del decantador, del sedimentador después de coagular flocular, la arena soportada en un manto de grava y en un falso fondo donde se drena y sale el agua filtrada. ¿Qué pasa? Cuando estamos fuera de operación, la piezométrica, si tenemos un tubito que nos va midiendo a nosotros el nivel y en función de eso la pérdida de carga que tenemos por fricción del agua a través de estos intersticios, estamos en el punto A, más alto. Empezamos, abrimos la válvula, está limpio, filtro limpio, descendemos un poquito, porque evidentemente siempre hay un roce, desciende un poco la presión, o sea, aumenta un poquito, un delta, la pérdida de carga. Cuando ya estamos filtrando, hace un tiempo estamos en un valor C, supongamos. Y ya cuando requiere limpieza, cuando aumenta mucho, se lentifica y sube mucho, demora mucho en bajar el filtrado, ahí es donde se cierra la válvula y se limpia superficialmente 3, 4, 5 centímetros y se repone con arena nueva. Esa arena no se tira, por supuesto. En épocas la traíamos de Uruguay. Yo recuerdo cuando trabajamos en las plantas potabilizadoras, pero ahora, bueno, están trayendo de Santa Fe, de Córdoba. Pero tiene que ser una arena de buena calidad, por supuesto. Eso, con un ácido débil, se limpia, porque tiene restos de partículas adheridas, algo de materia orgánica, y se vuelve a colocar. Un ácido débil elimina eso y se vuelve a colocar, y después, bueno, sigue el proceso. El filtro rápido, que es el prácticamente universalmente usado, salvo excepciones como les comentaba recién, también es vertical descendente, y arena, manto, sostén de grava, drenaje, y fundamentalmente voy filtrando hasta que yo voy viendo por manómetros, por la misma experiencia del operador, que se está lentificando por aumento de pérdida de carga. En ese caso, yo el agua, hago un ingreso por contralavado, y claro, ya es cerrado, no ingresa el agua por acá, por supuesto. Esto sube, ustedes lo van a calcular en el trabajo práctico número 4, van a calcular esta distancia, y el agua turbia que ha limpiado todo esto por el agua a presión que viene de acá, llega a una canaleta y de ahí va a un canal donde sale esta agua turbia. Este que yo les decía, que era el de la tercera columna, los filtros compactos, o los filtros, digamos, más sofisticados, con mayor
rendimiento, tiene que el agua, por supuesto, pasar ya generalmente a presión, ingresa en recinto cerrado, arena, grava, múltiples mantos, y vamos a ver un cortecito de los mantos que pueden ser, pero esto se optimiza, básicamente el medio sostén, y bueno, acá se va testeando, se va sacando, y se saca por acá el flete. Ingresa el agua, no le vamos a llamar cruda porque ya está coagulada, decantada, pero el agua sin filtrar, y bueno, se va testeando esto, y estos generalmente no se limpian, o sea, se lavan, por supuesto, a presión, controlado, pero sí, no se renuevan, igual que en un filtro lento, no se renuevan estos mantos, y tienen muy óptimo rendimiento. Esto se usa para algunas industrias o para lugares. Yo recuerdo, había un barrio, ¿no?, que se llamaba Santa Elena, no sé si sigue existiendo, creo que sí, pero no sé si sigue teniendo este sistema, porque ellos tenían una planta superficial que en la época de corta se alimentaba por un canal de riego, de irrigación. Por supuesto, ustedes saben que en junio por ahí se corta un mes para limpieza. Entonces, bueno, usaban esto para en esos momentos, y andaba perfectamente bien, ¿no? Superficie, arena, grava. Bueno, el medio filtrante puede ser o homogéneo o heterogéneo, o sea, de igual tamaño de partícula en todo el manto, o distintas capas con distintas granulometrías, por supuesto. Los materiales filtrantes más utilizados son las arenas, y a veces subsidiariamente otros elementos como la antracita, granate, otros elementos que van dando. De tal forma que en este primer esquema, en un filtro rápido, tenemos un primer manto de arena media, aproximadamente 90 centímetros, apoyada en lo que es un manto de grava. En este otro, medio dual, donde podemos, estos son ejemplos, ¿no? Pueden ir variando, generalmente es arena apoyada en grava. Pero bueno, podemos tener una capa de antracita, arena fina, y por supuesto sustentado en grava. O podemos tener un multiuso, que generalmente se da en esos compactos de alta presión, donde tenemos otros elementos, granate, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, habiendo ya eliminado lo que son las partículas que otorgan turbidez coloidal, fundamentalmente, arcillosas, por los procesos coagulación, floculación, decantación. He eliminado el remanente y alguna que otra partícula también indeseable, por filtración. Sí, los microorganismos patógenos, fundamentalmente bacterianos y virales, nosotros lo tenemos que eliminar por lo de que se denomina el proceso de desinfección. Ese proceso de desinfección, ¿qué es? Elimina los microorganismos patógenos, pero no sus esporas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando están esporados, cuando tienen un quiste, eso se lo elimina un buen proceso de filtración. ¿Por qué? Porque esa capa, en el tiempo que está aplicado el desinfectante y con el poder oxidativo de un halógeno común, cloro, ozono, cualquier otro elemento, yodo, fundamentalmente se usa cloro, solución acuosa, ya sea solución de hipoclorito o cloro gaseoso, mezclado en el agua, pero evidentemente no destruyen esas esporas. Por eso el buen proceso de filtración es fundamental. Bueno, ¿qué hace? Prevé las enfermedades. La desinfección elimina los patógenos, a diferencia de otros procesos que eliminan todas las formas de vida. Acá, fundamentalmente, los patógenos. Todo lo que es mezcla, coagulación, floculación, sedimentación y filtración, remueven estos organismos, pero muchos pasan. Muchos pasan. Entonces, esa disminución de carga bacteriana por estos procesos que hemos estado describiendo en estas semanas, hacen que la carga bacteriológica y viral disminuya. Y eso hace que esa disminución
eficientice el proceso de desinfección química. ¿Mm? Ingeniero, ¿Sí? ¿hay alguna razón por la que el agua últimamente viene con mucho cloro? Últimos años, diría yo. ¿O se Mira, siente mucho? sí, sí. Ante todo te voy a dar, te voy a dar un dato. Siempre, aunque se sienta, está por debajo de los 4 miligramos por litro que la Organización Mundial de la Salud autoriza. Directamente es insoportable a esos niveles, ¿no? Pero en casos, digamos, de complejos, ¿no? Yo recuerdo, a comienzos de los 90, yo trabajaba en obra sanitaria, estábamos en el frente de ataque en ese momento, cuando vino la pandemia de cólera, ¿no? Ustedes no se acuerdan, por supuesto, no estaban, pero bueno, son jóvenes, pero en ese caso se aumentó muchísimo la dosis de cloro, venían expertos de todos lados, ¿no? Creo que trabajaba con italianos, suizos que venían. Y bueno, nos mandaban los parámetros de la OMS y directamente estábamos con esos tenores. Realmente era una cosa que no te podías hacer una sopa porque el gusto era... Lo que vos estás diciendo, yo no estoy en obra sanitaria ni conozco bien la parte, las políticas, digamos, de la gente que opera las plantas. Evidentemente hay como una especie de recelo frente a algunas enfermedades que se puedan estar produciendo, ¿no? Inclusive ustedes saben que hay algunas evidencias de que el virus del COVID también puede tener algún problema hídrico, todavía se está estudiando, pero bueno, dan algunas conferencias por ahí, pero no, todavía no hay nada definitivo. Pero en definitiva, lo que sí, sí es cierto, hace un tiempo, como no deja de ser un proceso, entre comillas, más económicos que otros, ¿no? Echar cloro, y nos asegura frente a problemas graves que puedan haber, ¿no? Están aumentando siempre por debajo y dentro de lo autorizado. Ustedes fíjense, enseguida vamos a ver que nos tienen que quedar, digamos, remanentes de cloro, 0,5 más o menos, 0,4, 0,6 ppm o miligramos por litro para en ruta, o sea, dentro de lo que es el recorrido en cañería y cuando llega al tanque de reserva, ya sea de la casa, de la institución, de la escuela, de lo que fuera, para que evidentemente ante una intrusión bacteriana lo queme y lo mate inmediatamente. Cuando hay un riesgo o una presunción de que puede producirse un desequilibrio o que vengan algunas otras bacterias, ellos en realidad hacen análisis y lo determinan. Pero se cubren en salud dentro de lo que es lo reglamentario, estamos diciendo, y en ese sentido está el Código Alimentario Nacional, y que eso sí nos obliga, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, que es una guía, ¿no? Pero bueno, la razón yo creo que es porque se están cubriendo de, evidentemente, alguna, digamos, intrusión de cargas bacterianas indicadoras de patogenicidad, como son la Escherichia coli, el coliforme fecal, por encima de lo normal, o por un riesgo de que se produzcan estos picos, ¿no? Y bueno, yo creo que pasa por ahí. No creo que estén previendo como que se puedan mezclar los líquidos, como pasó ya por el 85, ahí donde está el Carrefour. No, yo creo que ya el primer Carrefour, ahí en la calle Arenales, ahí en el acceso este, el acceso este, donde bueno, justo se rompió la cañería de cloaca, bajó la presión del agua y se mezclaron. Gracias a Dios no hubo muertos, nada, pero fue un desastre, entonces tuvieron que aumentar, qué sé yo. A partir de ahí ya tuvieron una concepción de aumentar un poquito la dosificación. Yo creo que han subido algunos porcentuales, ¿no? No sé cuánto, porque yo no estoy en la operación, y es muy difícil que... Aparte es variable eso, ¿no? Depende del momento, depende de la zona, depende del recorrido en ruta, los kilómetros que tengan de red, ¿no? Es muy variable, ¿no? Muy variable, nadie puede decir, pero yo creo que están previendo, intuyendo algún tipo, digamos, de aumento eventual de carga bacteriológica, y vuelvo a insistir, muy por debajo de lo máximo de lo que te autoriza la OMS, están desinfectando. Pues yo creo que es un problema preventivo, algo habrán detectado hace un tiempo, o están cubriéndose frente a eventualidades. Realmente la razón última la saben ellos, la gente de ISAM, ¿no?
¿Están dentro de la ley? Sí, por supuesto. ¿El por qué? Evidentemente están gastando más, de todas formas con las tarifas. Pero bueno, están gastando más, pero bueno, lo están haciendo porque están previendo o queriendo cubrirse de alguna eventualidad, obviamente no deseable para nadie, ¿no? Yo otra cosa no le puedo decir porque realmente son políticas de operación, de planta, y aún dentro de la misma obra sanitaria. Esos son estamentos bastante cerrados, bastante se manejan con laboratorio, conferencia general y directamente directorio. Eso es medio difícil que lo sepan aún los mismos profesionales u operarios dentro de... Es que así debe ser también, ¿no? Pero bueno, dentro de la misma empresa. Otra cosa no le puedo decir, pero lo que sí, debe haber alguna presunción de algún salto o de algún pico de carga bacteriológica en algún momento, en alguna zona donde, vuelvo a insistir, la ruta, es decir, la longitud de las cañerías de distribución a presión de agua potable son muy largas, muy largas. Entonces, recuerden, en algunas, desde el parque hasta zonas de Guaymallén, son muchos kilómetros que se corre, y bueno, entonces siempre han tenido una precaución. Pero bueno, también eso de que aumenta el sabor del cloro digamos, en alguna zona es precisamente no en todos los lugares. Eso también depende cómo ellos van manejando. La parte de laboratorio siempre trabajó históricamente muy bien ahí en AISAM, y bueno, ellos van teniendo los testeos y los monitoreos, y tienen un panorama que evidentemente uno desde afuera no tiene cómo saberlo, nadie es adivino, pero están totalmente cumpliendo digamos, Ingeniero, le hago una consulta. ¿Y sí. cuál es el ente que regula ahí a obras sanitarias? Y en teoría el ente provincial de agua y saneamiento, es por la ley 6044, que creo que es del 90 y pico la ley, después la modificaron en el 98, pero creo que es del 95, por ahí. Ok, muchas gracias. Tanto a obra sanitaria o ex obra sanitaria como a grandes cooperativas, que sé yo, por ejemplo en la zona rural, también, o en lugares donde, bueno, donde no llegan las redes de obra sanitaria, o los grandes municipios que operan, por ejemplo Tupungato, por ejemplo Maipú, por ejemplo Luján, que son operadores de agua y cloaca. En teoría es esa repartición. Bueno, nosotros vemos acá fundamentalmente la remoción bacteriana que se da por esa oxidación, donde vemos que, bueno, la turbidez ordenadas, en abscisas, el porcentaje de remoción de ¿qué? De esas bacterias que indican patogenicidad de tipo fecal. Eso se mide, ya lo vamos a ver, en lo que se da estadísticamente en laboratorio, en tubos de ensayo, como NMP, que es número más probable. Es una estadística que se toma en laboratorio a partir de reactivos donde están esas bacterias que provienen de los tractos intestinales de animales de sangre caliente, hombres y animales, y que tienen la característica de que cuando están presentes, esas bacterias, hay contaminación fecal. Y como siempre hay un porcentaje de gente que está enferma, porque esos indicadores no son patogénicos, no son patogénicos, igual que la Escherichia coli, porque si no estaríamos todos enfermos. Pero cuando aparece eso hay contaminación fecal, y dentro de esa contaminación fecal están la Shigella, todo eso que comentábamos al comienzo, el córea, pueden llegar a estar. Entonces, ese número más probable, que es una medición estadística de laboratorio, de tubos de ensayo que cambian de color con reactivos, no nos vamos a meter en el proceso, digamos, químico, porque no viene al caso. El médico clínico no tiene por qué saber el proceso bioquímico que hace el bioquímico, sino interpretar los resultados. Cada 100 mililitros, fíjense que es una unidad de concentración, cuántas bacterias medidas en número más probable, estadística en tubos de ensayo, en la décima parte del litro, 100 mililitros, te da una idea de cuántas bacterias patógenas puedes llegar a tener. Entonces, a medida que la turbidez aumenta, que no está bien el proceso de coagulación, floculación, decantación, filtración, nos vamos hacia
arriba. Por supuesto, a medida que baja la turbidez en el eje de ordenadas, aumentamos lo que es la remoción en abscisa. Obvio, ¿por qué? Porque esas bacterias patógenas pueden quedar embebidas, absorbidas en esas partículas coloidales que dan arcillosas, que dan la turbidez y que no ha sido removida en los procesos, vuelvo a repetir por enésima vez, coagulación, floculación, decantación y ahora, posterior, filtración. Bueno, básicamente cuando tienen un proceso eficiente de coagulación, un buen coagulante, pueden disminuir la efectividad de estos procesos de desinfección en eliminar cantidad de microorganismos patógenos o indicativos de patógenos, hasta un 20%. Obviamente, cuando no está bien desarrollado el proceso de coagulación, floculación, decantación, aumenta digamos, la ineficiencia por desinfección. El pH también es importante, tenemos que manejarnos dentro de los valores de la neutralidad, es decir, alrededor del 7, 6, 8 como máximo en agua potable. Básicamente cuando colocamos un sulfato de aluminio, nosotros estamos tendiendo a bajar un poco el pH. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes van a ver que en las plantas potabilizadoras tienen una cantidad de bolsas de cal alta. El cal, valga la redundancia, es alcalina y por supuesto sube el pH. Fíjense que cuando el pH varía mucho, tanto por acidez como por alcalinidad o basicidad, los microorganismos se destruyen. Pero claro, ¿quién toma un agua ácida? O un agua totalmente alcalina. A partir de 11 ya empiezan a inactivarse a casi el 100% de los microorganismos. Esto es en términos generales. Cuando veamos la unidad temática número 6 vamos a volver a esto y vamos a ver lo sabia que es la naturaleza, cuando regula por procesos fotosintéticos naturales de la biomasa algal y de la biomasa de materia orgánica muerta que viene en los líquidos cloacales, se produce precisamente por absorción de CO2 y formación de O2, o sea, de absorción de anhidrido o dióxido de carbono, y por fotosíntesis, porque el alga es como un arbolito, ¿no? Expele oxígeno, se producen valores ya cercanos a 9 que eliminan estos microorganismos patógenos, y lo hace solita la naturaleza, pero ya vamos a ver. Todavía faltan algunas clases. Bueno, ¿qué eliminamos? Bacterias, Salmonella, Shigella, Vibrión colérico, Escherichia coli, Yersinia, protozoarios como amebas, giardias, Cristosporidium. Este es el drama de los países del primer mundo. Acá han venido ahí a la calle Belgrano, atrás de donde estamos nosotros, Cela en su momento, a hablar de esto. Feigeyer Okun, por ejemplo, tuvo el famoso doctor en ingeniería sanitaria Okun, el que escribió el libro, ya debe haber muerto. Pero bueno, hablaba dice, no tenemos parásitos como ustedes, pero tenemos el drama del Cristosporidium, que es un protozoario. Y esto se elimina con filtración, fundamentalmente. Más allá que ayude la desinfección de cloro, por supuesto. También los virus están asociados generalmente a las muertes de estos. Virus de hepatitis, poliomielitis y otros, fundamentalmente. Y también algunos nematodos o tremátodos que son etcétera, etcétera. Estos sí que no son eliminables. Pero en el agua potable, si aparece alguno de esos, hay que desecharlo inmediatamente como agua cruda. No vamos a potabilizar un agua que tiene parásitos, que dice que alguien está tirando efluentes cloacales. Entonces eso no se puede admitir. Pero bueno, se mencionan como organismos que pueden estar presentes. ¿Qué características tiene que tener un desinfectante ideal? Esto es importante, fíjense. La capacidad de destrucción de los microorganismos que sean necesarios, los que producen enfermedad. Deben realizar esta labor en condiciones de temperatura del lugar, en tiempo apropiado. Obviamente, tenemos que eliminar los microorganismos no deseables, los virus, las bacterias esas que veíamos recién, que son patógenas, que producen enfermedad y pueden llegar a la muerte del que consume esa agua. Recuerden que el agua potable es un alimento.
el tiempo en el cual se aplica el desinfectante, la temperatura y el lugar tienen que ser condiciones realizables, que se puedan, no teorizar y decir y después que no se pueda llevar a la práctica. Por supuesto que el desinfectante no tiene que hacer tóxica el agua. Puede llegar a afectar alguna propiedad organoléptica cuando en función de evitar una catástrofe o de un problema patogénico se aumente un poquito, por el caso que me comentaba recién el compañero, el contenido de cloro, pero nunca llega a valores de toxicidad. Estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud está dando prácticamente 5 o 6 veces más de los valores que nosotros ya percibimos como un poco desagradable de cloro, pero estamos lejísimos de lo que es la toxicidad que la OMS nos fija como límite. Saborizarla, por supuesto, un mínimo, digamos, olor. Ellos mismos, los de la OMS, que definen las condiciones de potabilización, con esos 4 ppm, el sabor les aseguro que, pero bueno, eso se da en condiciones extremas, ¿no es cierto? Ni odorizarla, por supuesto, olor. Tiene que ser de fácil obtención, barato, manipulación sencilla. No, está bien, hay desinfectantes que pueden llegar a ser ideales, pero hay que ver las condiciones, cómo se obtienen, los costos, y cómo se manejan. La detección de concentración de ese desinfectante tiene que ser rápida, simple, con un elemento lo metemos en el agua con un reactivo químico, antiguamente la ortotolidina se ponía color amarillo y bueno, ahí tenemos cloro o no tenemos cloro, ¿no? Desgraciadamente en muchas zonas de distribución, no estoy hablando de ISAM, pero para nada, al contrario, a veces echan un poquito de más de lo usual, totalmente reglamentario y legal, por lo que dice el Código Alimentario y la OMS. Lo he dicho ya 10 veces, pero quiero que quede claro. Pero en otros lugares, se los digo de mi experiencia, que no es casi 40 años trabajando en estos temas, hay lugares donde en muchos momentos del año estas determinaciones dan prácticamente o bajísimas concentraciones de cloro o prácticamente inexistentes. Y este es uno de los efectos más importantes. Todo esto es importante, ¿no? Que se aplique bien, que mate los que producen enfermedad, que se pueda obtener, que no sea caro, porque si no, no lo puede pagar nadie, el metro cúbico de agua potable, etc. Pero esto es fundamental. Deben dejar un efecto residual. Que no todas las sustancias... Miren, los grandes enemigos del cloro en agua son los europeos. Yo tomé un curso de potabilización del agua con un ingeniero de la Universidad de Venecia, no me voy a olvidar nunca, y pasó el tipo una eminencia, y el tipo decía, en la UBA, el tipo decía que evidentemente como le echábamos cloro discriminadamente, qué sé yo, indiscriminadamente, qué sé yo. Y había un famoso, el director de carrera de ingeniería hidráulica, porque allá está la ingeniería civil por un lado y ingeniería hidráulica por otro, ¿no? En la UBA, en la Facultad de Ingeniería. Y el tipo que estaba muy metido en estos temas le dijo, sí, está bien, pero ¿ustedes cómo aseguran el valor remanente para que no se les meta una bacteria en la cañería y después se mueran todos porque no salió de la planta de ustedes, pero ¿cómo hacen para que no, si se mete, y nada menos en Venecia? Entonces, no, bueno, nosotros eliminamos inicialmente por proceso de carbono activado, etcétera, etcétera, ozono, oxígeno 3, molécula de 3 átomos de oxígeno, pero después te echamos un poco de cloro. Y claro, lo que pasa es que echan menos cloro que nosotros, porque está todo el problema de los trialometanos, que cuando hay materia orgánica pueden producir sustancias mutanogénicas en una primera etapa, carcinogénicas en una segunda etapa. Pero bueno, este efecto residual del cloro tiene que estar en todo desinfectante que nosotros vayamos a utilizar. La efectividad del proceso se mide por los porcentajes de organismos muertos, el proceso de desinfección estamos hablando. Fundamentalmente en un determinado tiempo aceptable, 15, 20 minutos de contacto del cloro con el agua que viene de la filtración, y ahí eliminar todos los patógenos. No podemos decir, bueno, tengo un desinfectante que anda muy bien, etcétera, etcétera, no da sabor, si hay materia orgánica no tiene por qué producirse, porque no tiene que haber materia orgánica en el agua potable, tiene que haber un mínimo minimorum. Entonces, los trialometanos, todo eso no tienen por qué formarse, pero bueno, ¿qué pasa? Lo tengo que tener 6 horas, y no, 6 horas de contacto, porque tenés que tener unos compartimentos, unos depósitos, no es lógico, y la efectividad.
Entonces, bueno, el tiempo es muy, muy importante. Las esporas, lo hemos dicho en esta charla desde que empezamos varias veces, son resistentes. Y bueno, y evidentemente las bacterias de tipo vegetativa, como son las que vienen, ¿no?, de las deyecciones humanas o animales y que pueden aparecer en el agua que nosotros tomamos para potabilizar y debemos eliminar, y en las aguas subterráneas, del primero, segundo, tercer acuífero del confinado dulce, evidentemente también, ¿no? Aunque no necesitamos filtrar, coagular, etcétera, etcétera, pero sí tenemos que remover. ¿Qué regula todo esto? La ecuación diferencial de Chick, una ecuación diferencial ordinaria, o sea, con una sola variable independiente. El signo negativo es porque va descendiendo. ¿Qué es n? El número de microorganismos. La derivada del número de microorganismos, derivada negativa, o sea, de descenso de valor absoluto, del número de microorganismos en el tiempo por la acción del desinfectante que yo utilice, es igual a una constante que depende del desinfectante. El cloro tendrá la suya, el bromo tendrá el suyo, el ozono tendrá el suyo, por el número de microorganismos iniciales. ¿Qué está indicando esta ecuación matemáticamente? Que cuanto más microorganismos tengo, más rápido, es directamente proporcional, está en el numerador, es más rápido el descenso, es decir, la derivada de n respecto del tiempo cambiado de signo. O sea, es más rápida la muerte. Eso está indicando esa ley fundamental de Chick. Y eso, bueno, ya evidentemente, por supuesto, teóricamente, la velocidad de desinfección y el porcentaje del 100% no existe, pero nos acercamos a porcentajes superiores al 99%. Eso es aceptable, por supuesto, siempre y cuando nosotros cumplamos con la norma. Menos de 2 unidades, por ejemplo, cada 100 mililitros, etcétera, etcétera. En esta rama de la ingeniería hidráulica, que es la ingeniería sanitaria, los porcentajes son bastante relativos, ya lo vamos a ver cuando veamos efluentes. Nosotros decimos, sí, bajamos las bacterias patógenas para irrigar la zanahoria, la lechuguita que se va a comer el tipo crudo con efluente cloacal, al 99,9%. Ah, sí, está muy bueno eso. Y ese 99,9%, el remanente, ese 0,01, ¿cuánto te da? Y me da 1000, no, eso no se puede consumir en crudo. Ahora les estoy adelantando valores que les voy a conversar en detenimiento cuando lleguemos a la unidad 5. ¿Qué les quiero decir con esto? La OMSO, dicen, no es que lo diga yo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los valores absolutos de los porcentajes pueden llegar a ser engañosos a prima facie. O los pueden utilizar, manipular para pasar un mensaje al que no está avesado en esto y no le pide el valor absoluto. ¿Cuántos? Sí, bueno, ese porcentaje, ¿cuántos? A ver, en 100 mililitros. ¿O cuántos huevos por litro? Ah, y la OMS está diciendo esto, lo está superando. Quiere decir que el tipo que come esta verdura tiene un riesgo grave de contraer una enfermedad. Bueno. La temperatura, la concentración, tiempo, bueno, el tiempo se saca con esa expresión, pero yo les decía, no viene el caso, la constante de desinfección y la concentración del desinfectante elevado a la ineficiencia del bactericida, según sea más o menos eficiente, el tiempo se mide con esto. Generalmente, con el cloro, vuelvo a insistir, 15-20 minutos. La temperatura, Arrhenius, ¿se acuerdan ustedes de la física? Donde la constante de desinfección, K, depende de la constante a 20 grados Celsius, condiciones estándar. 1 menos tita, que es un factor que varía cuando se integra la ecuación diferencial, por la temperatura menos 20 grados, siempre referenciado a las condiciones estándar, 20 grados, nivel del mar. Esta constante de mortandad bacteriana depende de la constante de mortandad bacteriana a 20 grados y de factores de tita, depende del desinfectante y del agua que yo tengo, las condiciones típicas. El potencial de hidrógeno, por supuesto decíamos, lo más cercano al 7 que se pueda, y el número y tipo de microorganismos, esto es importante definirlo, porque la cantidad de microorganismos, lo que importa es el desinfectante y la concentración y el tiempo. Si son más o menos, exactamente la mortandad en porcentaje o la eficiencia va a ser
lo mismo. La carga microorgánica, si es mayor o menor, no importa. A igualdad de tiempo de exposición, es de contacto del cloro, en este caso porque estamos hablando de cloro. La concentración de cloro, 7, 8 miligramos por litro, supongamos. Los 15, 20 minutos y las condiciones de aplicación, si es cloro diluido en agua que venía en forma gaseosa o es directamente un hipoclorito. Esto hace que independientemente de que nosotros tengamos 10 a la 4 o 10 a la 5 microorganismos cada 100 mililitros, no interesa. No interesa que tengamos varios millones más. Interesa, vuelvo a repetir, el tiempo de contacto, la concentración y la condición. Bueno, siendo las 20:29, según mi reloj, y siendo respetuoso de los tiempos, sobre todo de ustedes, y porque es un tema muy sencillo, pero que lo vamos a analizar, la curva de demanda de cloro. Les pido por favor que me hagan acordar, por las dudas, para el viernes que viene, antes de empezar con el proceso de ósmosis inversa, o de ultra o microfiltración, que tengamos que ver esto, para ya terminar con lo que es el proceso de desinfección por desinfección química. Entonces, el diagrama del cloro es lo que vamos a ver, que nos queda, los distintos puntos, qué es lo que pasa cuando nosotros estamos dosificando cloro, y qué es lo que sucede en el agua, y cómo llegamos a lo que se denomina el breakpoint, ya vamos a ver, que es a partir del cual yo tengo ese contenido de cloro residual, que a veces se pasan un poquito para cubrirse, como me decían recién, están sintiendo un sabor distinto, o a veces están por debajo, pero siempre tienen que tener un mínimo para asegurar que en cañería no se introduzca ningún microorganismo que pueda ocasionar alguna patología o alguna muerte en segmentos etarios que son más vulnerables, ancianos o fundamentalmente los niños o los lactantes, que ahí sí es complicado el tema. Entonces, bueno, ya son exactamente las 1:30. Retomamos con este diagrama, que es sencillo, es sustancial, pero es muy, muy sencillo, y vamos a empezar después con lo que es la ósmosis inversa, y ya después lo que es la contaminación de los cuerpos receptores líquidos, para ya después entrar de lleno en el tema que es largo, ¿no? El tema de los tratamientos de efluentes, tanto convencionales o artificiales, como los naturales. Bueno, si no tienen ninguna consulta, les agradezco su atención, y bueno, si Dios quiere, nos veríamos el próximo viernes a las 19. ¿Ingeniero, una consulta? Perfecto, Sí, ingeniero. sí. ¿Sus horarios de consulta ya los había marcado? Miren, yo lo tengo, mi horario de consulta son los jueves a las 20:30. Yo les pido, si ustedes pueden, si no importa, pero me mandan un WhatsApp, entonces yo me conecto, porque muchas veces me conecto, no hay nadie, entonces bueno, por ahí más allá que yo tengo que ponerme, ¿no? Pero a veces por ahí, para evitar que se me pase cualquier cosa, si a ustedes no les molesta, pues, me mandan un WhatsApp, si no es a las 20:30. Si no, yo igual me conecto. Por el mismo link. Me mandan un WhatsAppito, vamos a tener consulta, por favor, vamos a tener una consulta el jueves, qué sé yo me acuerdo, pero si no se acuerdan ustedes, no se hagan drama, ¿no? Yo les digo si pueden, si no se hagan drama, pero es jueves 20:30. Con este mismo link. Ingeniero, ¿nos puede pasar su número? Sí, Así te mandamos WhatsApp. 2616 635 Sí. 101. No, por ahí mejor en el WhatsApp, ¿viste? Porque por ahí no abrimos el correo. Ok. 2616 635 101. Perfecto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias.
Estamos en contacto entonces. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. ingeniero. Ingeniero. Hasta luego. Que les vaya buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias igualmente. Hasta luego. Les vaya bien. Hasta luego.